Edmundo Jacobo Molina, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Edmundo? Con esta noticia que pues está atrapando la atención y las reacciones múltiples a nivel mundial, el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, el Papa Francisco, que falleció un lunes como hoy. Mira, Carmen, bueno, yo no soy especialista en temas religiosos, pero creo que hay varias vetas que habría que tomar en consideración ante este hecho, ¿no? En primer lugar, se trata del primer papa jesuita. Y hay una anécdota que algunos le atribuyen a Juan XXIII, otros a Pablo VI, que hacía más o menos la siguiente reflexión. Hay tres cosas que ni siquiera el papa sabe. Sobre la pobreza, o la austeridad, como se diría ahora, de los franciscanos, la obediencia de los jesuitas, y la tercera, hay diferencias, algunos dicen que es sobre el número de congregaciones de la Iglesia Católica. Pero te pinta lo que los jesuitas significaban para muchos sectores de la Iglesia Católica, sobre todo sectores conservadores, siendo originalmente el ejército de la defensa de la fe. De ahí vienen los jesuitas, eran los capitanes de la Iglesia, la defensa de la fe. Y después, a lo largo de su historia, fueron virando un poco más hacia, digamos, una visión un poco más de izquierda de la Iglesia. Prohijaron de alguna manera la teología de la liberación. Algunos de los personajes más relevantes estuvieron involucrados con esta tendencia de una nueva lectura del Evangelio, de la Iglesia, del papel de la Iglesia, de la visión de la Iglesia hacia las desigualdades sociales, la defensa de derechos, etc. De manera tal que los capitanes, el ejército de la fe, los papas los fueron viendo con cierta distancia, por decirlo de alguna manera. Incluso, insisto, los sectores más conservadores de la Iglesia, yo recuerdo, escribían alrededor de ponerle freno a los jesuitas. Y llega por fin un papa de esa orden, después de un papado muy conservador de Juan Pablo II, que hay que decirlo en esos términos, muy, muy conservador, una visión que quiere volver a esa visión, insisto, conservadora de la Iglesia, no acorde con los tiempos que estaban corriendo, y se esperaba, por unos y por otros, quienes anhelaban los cambios y quienes no los anhelaban, que el papado de Francisco fuera un papado innovador, un papado liberal, digamos así, que actualizara a la Iglesia, incluso semejándolo un poco con las preocupaciones de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II. El doctor Blancarte, que acabas de entrevistar, que él sí es un especialista en la materia. Gran especialista. Gran especialista, califica este papado como ambiguo, ¿no? Es decir, que no estuvo a la altura de las expectativas que se esperaban de él. Habrá que analizarlo al paso de los días, a paso de las semanas, a paso de los años, para ver qué significó y por qué no pudo dar esos pasos, porque de alguna manera en algunos pronunciamientos Francisco sí hace señalamientos que apuntan hacia abrir otra vez a la Iglesia. En fin, recordemos el Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial, un desencanto, la gente empieza a alejarse de la Iglesia, y si bien el concilio es convocado en el 62, todavía vendría después una época de mayor liberalización del mundo, donde las juventudes nos fuimos, hablo en primera persona incluso, alejando del rito de las diferentes iglesias, volviéndonos agnósticos, ateos, en fin. El Concilio Vaticano II se da cuenta a tiempo e intenta modernizar a la Iglesia. Acuérdate, es cuando la Iglesia, la misa ya no se da de espaldas a los feligreses, ni se pronuncia en latín, sino en el idioma de cada país, de frente a la feligresía. Y hay aparte de estas formas, digámoslo así, que tienen mucho fondo, y se intenta actualizar a la Iglesia. Y ahí se queda esa etapa, ese concilio, y aunque, fíjate qué curioso, lo inicia Juan XXIII, muere siendo papa, y concluye el concilio Pablo VI.
que era mucho más conservador que Juan XXIII. En fin, son estos avatares de la historia de la Iglesia o de cualquier institución, porque finalmente la Iglesia es una institución, no, sí, sin duda, y es una institución de corte mundial que tiene influencia también política, y en la decisión de lo que venga, seguramente serán estas consideraciones frente a un mundo que ha venido cambiando y se ha vuelto un mundo bastante conservador. Platicábamos antes de entrar al aire cómo este ciclo que se abre después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las juventudes nos vamos alejando de las iglesias, de la fe y todo eso, estamos ahorita en otro ciclo de vuelta. Curioso, leía este fin de semana un artículo excelente en el New York Times que habla justamente del tema de cómo la población, por lo menos en Estados Unidos, está volviendo otra vez a creer en algo. Ya sea volver otra vez a los templos católicos, protestantes de diferentes símbolos, o bien a el esoterismo, o bien a congregaciones incluso de fitness, ¿no? Bajo 3 principios básicos. Cuesta mucho trabajo no creer en algo, no pertenecer a alguna comunidad, o bien no tener alguna guía que guíe mi conducta, ¿no? Estos 3 principios básicos que han provocado cierto vacío en la pertenencia de los individuos a comunidades, como que está provocando una vuelta a lo que durante los 60, los 70, sobre todo los 80, en fin, fue una apertura de libertad, de yo ser individuo frente a, etcétera. Ahora como que hay una vuelta. Es decir, queremos creer en algo, queremos pertenecer a alguna comunidad, y tercero, necesitamos una guía de conducta que nos diga qué hacer. Porque parecería como que la libertad nos quedó muy grande, ¿no? Y entonces ya no sabemos qué hacer solos, sino necesitamos que alguien nos diga, alguien nos guíe a pertenecer a algo y creer en algo. Estamos en esta otra vuelta que se empieza a ver en muchas sociedades. Platicábamos también cómo las estadísticas en México indican que la población mexicana que se reconoce como católica ha venido cayendo el porcentaje de la misma. Eso no quiere decir que no haya subido, por otra parte, el tránsito de católicos a otras iglesias, que también ha venido creciendo de una manera muy importante. Y yo creo que en estos ciclos, en estas vueltas de ciclos en la historia, el hecho del fallecimiento de Francisco el día de hoy va a estar envuelto en qué pasa con la conducta social de nosotros frente a las instituciones, frente a las creencias, frente a la religión, frente a la pertenencia. Y no necesariamente va a ser para, creo, espero equivocarme, para pertenecer a agrupaciones políticas, por ejemplo, que quieran pensar y participar, sino más bien hay una búsqueda diríamos medio metafísica, ¿no? Por la pertenencia más bien a congregaciones de fe. Y eso obviamente tiene muchos riesgos, porque cuando lo decía Kant con toda claridad, cuando se trata de una cuestión de fe, no hay razón que valga. Cuando la razón llega hasta el límite de la fe, porque la fe es el momento de yo creo en. Y entonces al dar ese paso, yo creo en, es muy difícil que las razones entren. Estamos en un momento, insisto, de la historia de un neoconservadurismo, ¿no? Que está siendo refractario a la discusión razonable de las razones, de los argumentos, y está cambiando eso por actos de fe. Y creo que en eso estamos envueltos. Y creo que Francisco tuvo la gran oportunidad en su papado de poner un poco más razones en la argumentación. Y insisto, yo no soy especialista en la materia, simplemente no, pero hay que decir, pero hay que decir una cosa, que no eres especialista en la materia, pero eres filósofo de formación, y es importante decirlo, porque además de ser alguien identificado como especialista en temas políticos y electorales, que es lo que has hecho en tu vida a lo largo de los últimos años, pues tu formación es de filósofo, y esta disertación que nos compartes es a partir de esa raíz tuya
pues de una persona que decidió estudiar filosofía. Desde ahí lo leo. ¿Desde ahí lo lees? Luego, sí, desde Déjame ahí lo hacer leo. esta acotación importante para el público. Gracias. Sí, desde ahí lo leo. Desde ahí hay que hacer esa lectura, porque todo esto se traduce finalmente en conductas sociales, Carmen. ¿En qué hacemos frente a los otros? ¿En dónde pertenecemos o no pertenecemos? ¿Cuáles son las razones de? ¿O qué hacemos en política? ¿Por qué participamos o no participamos en política? ¿Por qué decidimos ser militantes de un partido o no serlos? ¿Por qué decidimos votar o no votar? Y todo eso está en juego. Y cuando hay confusión al respecto, porque no hay asideros del cual tomarnos, entonces nos tomamos de lo que parece lo más sólido. Uh-huh. Y a veces lo más sólido es lo que nos aleja de la deliberación, del debate, de la reflexión. Lo más sólido parece es, Dios existe, voy por estas son mis creencias, este es mi manual de conducta, ¿no? Sin cuestionarlo. Y creo que en ese momento de la historia estamos. En ese momento muy, muy complejo, en donde toda la apertura que se da después de la Segunda Guerra, esta apertura de liberalidad de los años 60, de liberalidad de todos sentidos, y es la ola que llega hasta el término del siglo XX, en la primera, por lo menos el primer cuarto del XXI, estamos creo que en una vuelta a un neoconservadurismo que no necesariamente enriquece el debate, sino lo está empobreciendo. Creo que todo eso está en juego. Y el fallecimiento de Francisco creo que debería marcar una reflexión al respecto. Esperábamos, ahora sí me incluyo también, sin ser yo creyente, un papa que entendiera estos tiempos por su trayectoria, por el papel de la orden a la cual pertenecía, de actualizar la Iglesia. A lo mejor soy muy ingenuo, esperaba un Concilio Vaticano III. No se dio. Y no se dio seguramente por otra vez volvemos a lo mismo, porque Papa finalmente es Papa de una institución que tiene sus reglas y que él tuvo que ponderar seguramente al momento de tomar decisiones qué pasaba con el futuro de esa institución frente a los cambios que estábamos viviendo. Creo que hay que pensarlo, la muerte de Francisco, también desde estas ópticas. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la pertenencia? ¿Qué pasa con el miedo a mi libertad? Diría Eric Fromm. ¿No? ¿Cómo me hago cargo de eso? ¿No? Mejor que alguien se haga cargo de mi libertad y me diga por dónde. Ya sea la iglesia, un partido, un presidente. En fin, ¿sí? Creo que, insisto, esta beta, que nos tomemos oportunidades de lo que nos da la historia, para no dejar de ver estas cuestiones y discutir y debatir al respecto de esto. Y o nos hacemos cargo como sociedades de nuestro futuro, o alguien se va a hacer cargo y nos va a decir por dónde. ¿Quién sabe con qué consecuencias? Por tener miedo a nuestra libertad. Gracias por estar aquí, Edmundo Jacobo Molina. Buenos días. Gracias a ti, Carmen. Buena semana. Gracias por compartir esta reflexión en un día como este y bueno, pues que está impactando a millones de personas, desde luego, en todo el planeta. Son las 10:10. Volvemos.